edición de Hablemos del COVID-19. Me acompaña Alejandra Puente. ¿Cómo te va, Alejandra? ¿Cómo estás, Renzo? Buenos días a quienes nos acompañan en este momento. Queremos hablar de varios temas importantes, empezando por las donaciones, pasando luego por cómo afrontar emocionalmente la pérdida de un ser querido. Varios temas que son relevantes para nosotros en esta coyuntura. Sí, que están dentro de esta coyuntura. Y uno de los aspectos, lo comentábamos antes del programa, Alejandra, son las donaciones, ¿no? Los víveres, los alimentos que son donados por las municipalidades y los gobiernos regionales. Precisamente ayer, no sé, tú lo informaste en el noticiero, en la edición matinal, en Piura, ¿no? Se dieron a conocer unas imágenes de un camión, vehículo con donaciones, y mucha gente se agolpaba por recibir esa donación, ¿no? Así es, hay mucha tensión en este momento. Los municipios han recibido fondos del Estado para poder dar asistencia a los ciudadanos que viven en sus distritos, pero esto definitivamente es sumamente preocupante. Un montón de gente amotinada, sin mascarillas, ¿no? Desesperadamente tratando de acceder a los víveres, y obviamente el personal de serenazgo que estaba presente no se podía dar abasto. Sí, entendemos igual la preocupación y desesperación de las personas por conseguir alimentos en estas circunstancias. Es un poco difícil, hay muchas colas, muchos han perdido el trabajo, no tienen cómo acceder a víveres, pero igual pues hay que tener cuidado, respetar los protocolos. Y hay que ver la manera de que no se haga la repartición de víveres en tolvas de autos, porque hemos visto esto repetirse en Lima, en otros distritos, y es muy fácil de acceder, y la verdad es que le va a llegar la ayuda a la gente, pero tiene que ser de manera ordenada. Por ahí que en un vehículo cerrado, donde se puedan hacer colas para acceder a los víveres. Y ver bien, Alejandra, los horarios, ¿no? Porque sé que algunos municipios han realizado el mismo tipo de entrega en horas de la noche y madrugada, cuando la gente está guardando el aislamiento social obligatorio, y es más fácil de controlar, tal vez, ¿no? En horas del día, obviamente, la gente está con expectativa. Bueno, vamos a entrevistar a esta hora a Armando Canchanya. Él es vocero de la Contraloría, que además ha estado haciendo inspección de la entrega de estos víveres, porque tiene que justificarse el dinero que fue entregado a los municipios, cómo es gastado, en qué, y también en qué proveedores, ¿no? Así es, cómo ha sido todo el proceso, porque a veces en situaciones de crisis se puede prestar pues a malos manejos, ¿no? A suspicacias. Hay que tener un cuidado muy fino de todo el proceso, ¿no? Cómo se recibe la donación y cómo se entrega. Si se entrega todo, cuál es el registro de entrega, todo eso. Y hay que tener un trabajo conjunto entre la Defensoría del Pueblo, que recibe la denuncia del ciudadano, ¿verdad?, que sabe lo que está pasando in situ, y la Contraloría, que de alguna manera fiscaliza el manejo de fondos de manera interna como aparato del Estado, ¿no? Entonces, esa unión de esfuerzos va a hacer que todos tengamos información transparente, que es lo más importante. Justamente ya tenemos enganchados vía Skype a Armando Canchanya, vocero de la Contraloría y también colega nuestro. ¿Cómo te va, Armando? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, cuéntanos cómo ha desarrollado la Contraloría este trabajo de fiscalización, de supervisión, a lo que significa la entrega de víveres, de canastas por parte de las autoridades locales. Sí, lo que se ha hecho es parte de este control simultáneo que está abocado a la Contraloría y que ha significado ya el despliegue de días previos de la manera en la que se ha estado gestionando las canastas que se tienen que entregar a la población. Estamos hablando de un presupuesto inicial de 213 millones de soles que tendrían que convertirse en canastas y llegar oportunamente a la población considerada vulnerable. Esto es importante decirlo porque aquí lo que es fundamental es que los alcaldes puedan hacer la identificación adecuada de quiénes son los vulnerables en su localidad. Eso es fundamental, y es ahí donde hay que decir que hemos encontrado unos retrasos importantes, ¿no? Que es entre los quizás los mayores problemas es la identificación adecuada y la elaboración de los padrones correspondientes. Ese siempre ha sido una piedra en el zapato, porque en nuestro país, con los niveles de informalidad que hay, a veces es difícil determinar
¿no? O diferenciar estas categorías de pobre, muy pobre, no pobre, que a veces usan, por ejemplo, los censos. ¿Cuáles son las características para una persona considerada vulnerable que debería recibir esta ayuda? Sí, lo que se ha dicho desde las recomendaciones que ha hecho la Presidencia del Consejo de Ministros, como la propia Contraloría, a los alcaldes, es que ellos establezcan el criterio. Ellos tienen que establecer el criterio para la determinación de las personas vulnerables. Desde el punto de vista del control, que es lo que incumbe a Contraloría, es una vez que se identifique ese padrón, Contraloría va a hacer, digamos, el contraste entre el padrón con la lista de los beneficiarios finales, con la lista de quienes han sido los que han recibido la canasta. Eso es lo que va a consistir en parte del control que se va a realizar con posterioridad. Y para eso es fundamental que los alcaldes cumplan con una disposición de Contraloría que es en realidad muy sencilla de cumplir. Es ingresar al portal que ha establecido Contraloría para esto, donde puedan registrar el porcentaje quiénes son los proveedores y a quiénes les están entregando las canastas y el número. Así es, y esa es la siguiente pregunta tal vez, ¿a quién le compete entregar las canastas? ¿Se puede tercerizar, es decir, se puede pedir un proveedor que entregue las canastas o tiene que hacerlo la municipalidad o el personal de la municipalidad? Hay experiencias de algunos municipios que están contratando incluso la confección y la distribución de las canastas, que lo están encargando, para decirlo con mayor precisión, pero eso no significa que los responsables no sean los alcaldes. Los alcaldes son los responsables de hacerlo. Ahora, perdona que vuelva a lo del registro, porque es muy importante, porque esa es la herramienta sobre la cual se va a hacer el control, y ese registro nos da al día de ayer, al cierre del día de ayer, que estábamos en 297 municipios que habían cumplido adecuadamente con el registro de los beneficiarios. Estamos hablando de 155.362 canastas. Ese es el único registro que existe, real y confiable, de que las canastas se entregaron. Porque los que te hablan del gasto, los otros recursos que pueden hablar de gasto, en realidad es de eso. Pero la constatación de que se entrega, porque además hay un acta, es justamente en el registro que ha implementado Contraloría. En términos de porcentaje, estamos hablando de el 32% de municipios, de gobiernos locales, que realiza compra y entregas de canasta sin observaciones, ¿no? Este es un porcentaje, ¿cómo lo consideran ustedes? ¿Muy bajo, de acuerdo a las expectativas? ¿Qué han analizado al respecto? Es un porcentaje que denota que hay una necesidad de apurar la marcha, porque es fundamental que se tenga en cuenta que las canastas tienen una finalidad y es aliviar la situación que le ha generado a mucha gente el aislamiento necesario. Como la gente no puede salir o no puede generar sus recursos, necesita justamente algo como esto. Entonces es importante que dentro de la cuarentena se concrete la entrega de las canastas, que lleguen ahora, no después. Así es. Y eso es porque estamos hablando de más o menos más de 2 millones de canastas, 2.366.000 canastas que tendrían que entregarse. Claro, y para precisamente ir hacia lo que estabas mencionando, de los más de 560 municipios que hay en el país, solo 325 municipios han presentado un plan o están haciendo acciones para entregar las canastas. Entonces deja más de 150 municipios en el país que no están atendiendo y podría sospechar que son los más vulnerables porque son usualmente los alcaldes de los distritos pequeños donde hay gente más vulnerable, los que tienen más problemas ejecutando presupuestos. Así es, eso confirma, ¿no?, este mal endémico que tenemos en el Perú de la falta de ejecución de proyectos, ¿no?, ya sea por malos manejos o por falta de implementación técnica de equipos técnicos, ¿no? Entonces, si no tenemos un gran número de municipios ejecutando este tipo de registro, pues revela estas dos cosas. Esperemos que sea solamente la falta de equipos técnicos y no sea corrupción. Esperemos que no sea corrupción. Es probable que sea también una carencia de brazo ejecutor, ¿no? Para muchos
muchos alcaldes son alcaldes por primera vez, especialmente porque ya no hay reelección, no tienen a veces el expertise para poder actuar rápido, que es lo que estaba diciendo Armando Canchaña de la Contraloría. Es importante que esta ayuda llegue en el espacio de la cuarentena, no después, se necesita ahora. No veamos almacenes llenos, ¿no?, de estas canastas. Es importante que se entreguen lo más rápido posible porque la situación de emergencia no perdona, ¿no? Y hay familias que realmente necesitan esos alimentos porque tienen que sustentar a una familia, ¿no? En lugares más vulnerables, las familias son más grandes y efectivamente pues la alimentación es lo primordial. Y ahí también hay algo muy importante, la implementación de tecnología para ayudar a hacer este contraste, porque decía la Contraloría que es importante tener las listas de empadronados para luego constatar la entrega. Pero si esto, por ejemplo, no se digitaliza, que no quiere decir que tenga acceso a una conexión a Internet, simplemente que el proceso tenga un alojamiento digital para poder hacer el contraste correcto. Exacto. ¿No? Porque muchas veces nos llenamos de papel y perdemos los papeles, ¿no? Por ponerlo de una manera coloquial. Claro, es facilitar los procesos, hacerlos más amigables y más rápidos y efectivos, ¿no? Que las municipalidades estén a ese nivel. Lamentablemente no todos están a ese nivel. Algunos gobiernos regionales sí sé de buena fuente que han implementado medidas. Y nuevamente estamos ya conectados con Armando y estábamos hablando, Armando, con Alejandra, de esta necesidad o esta falencia que ustedes encuentran al hacer la supervisión, falencias sobre todo de equipos técnicos de los gobiernos locales para realizar este tipo de registros. Renzo, en realidad no es muy complicado para un municipio poder hacer este registro. El portal que ha establecido Control es muy sencillo. Incluso se utilizan el usuario y la contraseña que ya poseen ellos y que son justamente los que usan para interactuar con Contraloría. Y lo que se tiene que hacer es cada viernes, al final de la jornada, ingresar los datos de los proveedores con los que han tenido vínculo esa semana y también de las personas a las que le han entregado. Es decir, cada semana se puede hacer de una manera muy sencilla, incluso en la página están muchas preguntas frecuentes con las respuestas sobre las dudas que puedan tener los alcaldes. El dato correcto es que son 1.884 los distritos que han recibido este presupuesto, estos 213 millones para poder cumplir con esta tarea. Claro, pero no todos han logrado implementar un programa. Mencionábamos esa cifra también, que solo 561 están ejerciendo este presupuesto, ejecutando este presupuesto para entregar canastas, y aún hay un margen importante que no ha empezado, ¿verdad? ¿Qué recomendación podría dar la Contraloría para que ellos comiencen a ejecutar ese presupuesto? Sí, porque había alrededor de más o menos unos 30 millones de nuevos soles que no habían empezado a moverse, es decir, que los alcaldes no habían separado el monto que les corresponde, que es el punto de partida. Estamos hablando de un punto de partida cuando ya quedan pocos días para que acabe la cuarentena. Esa es un poco la urgencia. Sin embargo, también se han notado dentro de las distintas visitas y las acciones que ha hecho Contraloría que hay distintas modalidades que los alcaldes están utilizando para poder comprar y poder comprometer también el presupuesto para estas canastas. Sin embargo, hay que decir, y esto es muy importante recordarles a los alcaldes, que ellos tienen hasta 10 días para regularizar los expedientes de compra, 10 días que se cuentan a partir del primer ingreso que tienen de los bienes. No es que puedan regularizar en el tiempo que se pueda, no, hay un plazo, son 10 días para regularizar el expediente de compra. Y ahora, ¿hay asistencia, Armando, virtual? Sí, pero presencial, por teléfono, de otra manera para los alcaldes. Sí, claro que sí. Ya mencionábamos la página que es específica, la página de Contraloría, que es contraloría.gov.p. Ahí está el enlace para nuestra aplicación, donde están las preguntas y las respuestas, pero además está nuestra propia sección de consultas, que está en la misma página web, también de manera genérica, y ahí está también, si alguien de los que nos están viendo conoce alguna irregularidad en el manejo de las canastas, puede efectivamente
ingresar ahí nuestra denuncia en el formato virtual de denuncias. Simplemente una pregunta final, Armando, es, así como es importante el control que están haciendo y la fiscalización en estos momentos de la emergencia, también es sumamente importante el control posterior, ¿no? Luego de que ya la emergencia se levante de cierta manera, vamos a ver qué es lo que se anuncia desde la Presidencia de la República. Ese tipo de trabajo que realiza la Contraloría va a ser sumamente importante para revelar los manejos y los procesos posteriores. Efectivamente, y para eso se cuenta primero con una etapa que es el control simultáneo, que consiste en la visita, en la verificación, en las recomendaciones, en las alertas, para que puedan darse las cosas y se hagan oportunamente, porque hay que insistir, los ciudadanos necesitan. Bueno. Muchas gracias, Armando Canchaño, por este enlace. Control en el momento y control posterior, ¿no? Son dos funciones importantes que la Contraloría tiene que llevar a cabo y por lo que ha señalado Armando, van entonces por buen camino, ¿no? Sí, y un acompañamiento a los municipios y también al ciudadano, así que ya sabe, usted también puede denunciar si cree que ha presenciado irregularidades. Mi preocupación es qué va a pasar con los pobres alcaldes que fueron saqueados y ahora han entregado canastas y no saben a quién se las han dado. Vamos a ver qué es lo que se realiza en esas circunstancias. Bueno, vamos a ir a la pausa y vamos a volver con un invitado ya de la casa, Javier Echevarría, para hablar sobre una situación que se puede presentar en cualquier momento. ¿Cómo afrontamos la pérdida de un familiar producto del COVID-19? Regresamos al programa y como habíamos adelantado, Alejandra, hay una situación muy particular, ¿no? ¿Qué pasa o cómo afrontamos si un ser querido fallece producto del COVID-19, ¿no? Es, sin duda, toda muerte es dolorosa, pero en estas circunstancias, si tenemos un pariente que fallece por este virus, pues tal vez va a tener un golpe mayor, ¿no? Especial, ¿no? Por las circunstancias. Y no solo eso, porque lamentablemente debido a la epidemia no estamos pudiendo cumplir con nuestras tradiciones culturales para despedirnos de nuestros seres queridos. No podemos acercarnos, no podemos salir de casa, no podemos asistir a un velorio. No podemos hacer el velorio tradicional, ¿no? No podemos abrazar a la familia, digamos que no es un familiar directo, es una familia extendida. Exacto. ¿No? Entonces todo eso nos pesa un poco, ¿no? Bueno, vamos a hablar con un entrevistado sobre el tema. Ya invitado especial del programa, Javier Echevarría, psicólogo y comunicador. ¿Cómo te va, Javier? Bienvenido nuevamente. Muy bien. ¿Qué tal, Renzo, Alejandra? Gracias nuevamente por invitarme y bueno, es un tema doloroso el que ahora con el que vamos a conversar, ¿no? Sí, porque implica una serie de aristas, ya lo comentó Alejandra, ¿no? Es un virus nuevo, estamos recién conociéndolo, pero además que un familiar fallezca por estas circunstancias va a implicar que dejemos de lado ya ciertas actividades, tradiciones que desarrollábamos, como por ejemplo acudir a un velorio, no poder darle el abrazo a ese familiar, ¿no? Exactamente. Y también que una de las cosas que ayuda cuando una persona cercana fallece, por lo menos en la primera etapa, es ocuparte de resolver una serie de cosas, ¿no? La organización del velorio, el cajón, los trámites, pero de pronto aquí hay mucha impotencia porque no puedes salir, a veces no puedes recoger el cuerpo, no puedes hacer nada, ¿no? Entonces hay mucha impotencia y mucha frustración. Pero, sin embargo, además, el hecho de que ustedes mencionen, un familiar muerto por el COVID-19 es un factor común, pero hay múltiples factores que cambian la realidad de la familia que ha sufrido, digamos, esta pérdida. Porque un factor importante es la causa. O sea, la causa no solamente es el virus, es decir, si es un familiar que murió mientras daba servicio, ¿no? Un policía, un doctor, una persona que ha estado trabajando, ¿no?, en la cadena de alimentos,
ahí la vivencia es diferente. Si es un familiar que muere producto del hambre, que está pasando muchísimo, que el hambre hace que las personas salgan, que necesiten subsistir de alguna manera y en su búsqueda de subsistir terminan muriendo. Son condiciones diferentes. Si un familiar muere producto de la irresponsabilidad de otro familiar, y no era el hambre, era que no cumplió la cuarentena porque, digamos, una cosa es la muerte de alguien en la primera etapa, donde todavía éramos ignorantes y no habíamos asimilado esto y nos habíamos contagiado mientras llevábamos una vida normal. Y otra cosa es un familiar muerto en la segunda etapa, donde ya hay mucha mayor conciencia de lo que hay que hacer y tú dices, ¿por qué se infectó? Entonces, es por una irresponsabilidad propia o ajena. De todo eso genera mucha culpa, mucha indignación, mucha rabia. Y encima no puedes dirigir tus acciones a hacer algo porque estás encerrado. Entonces, puedes imaginarte cómo puede ser esa casa donde están los familiares que están sufriendo esta pérdida. Es como una olla de presión muy difícil. Claro, Javier, ¿pero qué nos recomiendas? Porque de hecho yo sé que uno, y es más, se ha puesto muy de moda, tal vez en redes sociales, culpar a los demás, ¿no? Es como, ¿por qué sale? ¿Qué hace ahí? Por ejemplo, acabamos de ver imágenes que nos han dejado todos helados, de un montón de gente amontonándose sin mascarillas para sacar víveres de una tolva, de un camión de la municipalidad que iba a repartir donaciones. Entonces, uno ve eso y lo primero que quiere decir es irresponsables, ¿verdad? No cumplen las medidas, pero esa actitud al final nos suma en algo, nos ayuda en algo a pasar estos momentos. O sea, ¿qué podemos hacer frente a ese sentimiento de rabia o impotencia que a veces nos invade? Mira, es bien importante lo que mencionas, Alejandra, porque a veces, como te digo, esta rabia, esta culpa, el culpar y el culparse, ¿no?, agrava la situación. Lo primero que yo pienso que hay que hacer tiene que crearse un ritual para velar a tus muertos. No será del modo tradicional, pero no puede tu casa estar normal y el dolor adentro. Tienes que velarlo en tu casa con elementos simbólicos. No tendrás el cuerpo presente, pero el velar, o sea, la construcción de cómo velamos, es una construcción cultural con una serie de símbolos, ¿no? El cajón, el cuerpo, la vela, qué sé yo. Pueden variar los símbolos, pero el sentido profundo del ritual del duelo, ¿no?, y de este velatorio pueden continuar. Entonces, se puede velar con la ropa de este familiar, con algunos símbolos, con la música que le gustaba, con la comida que querían. Es decir, crear ese ambiente donde están en duelo y que la gente cercana no podrá ir, pero puede llamar y acompañarlos en el dolor. Lo peor que puede ocurrir es cerrar las puertas del corazón y solamente llenarte de rabia y no estar abierto al acompañamiento y al consuelo colectivo. Esa es la primera cosa, y que la gente lo sepa, porque también no es algo que o sea, muchas veces guardan esta información. O sea, a mí me ha pasado, ¿no?, que de pronto viene alguien, no me escribe en realidad, con mucha culpa y sin contarlo, o sea, como quien cuenta una noticia, digamos, como hasta que le da vergüenza, ¿no?, de un familiar que ha muerto y lo cuenta así, no quieren que nadie sepa. Eso evidentemente agrava la situación y yo creo que se tiene que velar y tiene que haber un acompañamiento. Esa es la primera. La segunda es que también hay una red de ayuda de psicólogos, ¿no? Psicólogos Contigo, por ejemplo, es una red de ayuda de muchos psicólogos que se han unido y es bueno buscar ayuda, ¿no? Quedarte con todo eso que te abruma, a veces es bueno reconocer que uno necesita ayuda y toda esta rabia y toda esta culpa que estás sintiendo, hay alguien que puede darte la mano, ¿no? Esos son como dos componentes que me parecen centrales. Y el tercero, y de alguna manera el más importante,
es que esto que tú mencionas, Alejandra, esta culpa y esta rabia, lo que comienza a veces a suceder es una fractura dentro de la familia. Entonces, las culpas se dan al interior, ¿no? Es que tú saliste, es que tú hiciste, ¿no? Y la fractura dentro de la familia termina agravando el dolor de la pérdida. Cuando una pérdida lo que tiene que hacer es unir a la familia, perdonarse, conectarse y estar juntos, ya sea a través de la distancia, a través de los medios que tienen, o si es que están viviendo dentro de esa casa, pero no es un momento para separarse, ¿no? Es un momento para unirse. Ahora, Javier, hemos visto a lo largo de todos estos días, llevamos más de un mes de estado de emergencia, que han habido víctimas de todas las edades, de todas las condiciones sociales. Es decir, este virus no perdona nada, no perdona condición, no perdona nivel socioeconómico, no perdona sexo. Entonces nos enfrentamos a una situación que debería desterrar ese famoso pensamiento del hombre o la mujer superpoderosa, que a mí no me va a pasar nada, a mí yo me siento seguro, mi familia también, no me voy a enfrentar nunca a una situación de pérdida por el COVID-19. Ese tipo de pensamiento tal vez, si bien es cierto, a algunos les puede dar mayor fuerza, pero estamos tal vez fingiendo una realidad que lamentablemente no es la que vivimos. Exactamente, ese exceso de confianza es lo que más te puede traer consecuencias. Y es curioso y es interesante lo que mencionas, porque en nuestro Perú, que en general no hay medidas de seguridad, en general, no somos una cultura que cultive la seguridad. Todo lo contrario, lo más común es el exceso de confianza. O sea, es parte de nuestra cultura decir, a mí no me pasa nada, ¿no? En las empresas a veces hay que estar detrás de los trabajadores para que estén cumpliendo con las normas de seguridad. O sea, está instalado eso de a mí no me va a pasar nada. Entonces, claro, lo que está sucediendo ahora colectivamente nos está cambiando ese paradigma diciendo, sí, te está pasando. Y es bien importante porque muchas veces el miedo tiene mala fama, ¿no? Claro. Constantemente y demás cosas, decir, no, aléjate del miedo, deja los miedos. Y por supuesto que un miedo excesivo que te paraliza no te deja hacer, pero hay un miedo inteligente que se le llama prevención. Y la prevención parte de un miedo inteligente. Y es bueno escuchar la voz del miedo, pero escucharla para convertirla en acciones preventivas. Así es. Muchísimas gracias, Javier, por esta entrevista. Y a mí me gustaría comentar, en verdad, antes de cerrar el tema, algunas posibilidades digitales que nos pueden acompañar. Por ejemplo, yo he visto que hay muchas iglesias que están haciendo misa virtual. Sí. Entonces, por ejemplo, podríamos pedirle que se mencione o sea una oración en esos espacios por nuestros familiares. Podríamos tener un momento, o sea, no sé, una llamada virtual, toda la familia, y tener un momento de silencio para recordar algunas cosas de nuestro ser querido, ¿no? Hay cosas que podemos hacer. No estamos completamente impotentes ante esta situación y es importante recordarle a la gente. Hay alternativas, así es, para afrontar. Excelente, Alejandra, permíteme complementar un poco porque tu idea me parece muy buena. Creo que lo primero que tiene que hacer la familia cuando un familiar fallece es ponerse de acuerdo sobre cómo van a velarlo. Y no ponerse de acuerdo que signifique discutir si es el camino A o el B, sino el A y el B. Es decir, todo lo que los familiares quisieran, si algunos son católicos o cristianos y que quisieran que un cura les haga una bendición o una oración, sí, decirle sí a todo. Otros quieren también ponerse un poco más alegres, porque a veces hay algunas personas que quieren celebrar recordando lo bonito, ¿no? La alegría del familiar que ha fallecido y quieren poner una música que de alguna manera los conecte con recuerdos alegres, también. Y quieren hacer una comida, también. Es decir, que se pongan de acuerdo sobre todos los componentes que puede tener ese día. Mientras más componentes y mientras todos los familiares aporten ideas y de todo eso surja un nuevo ritual, más va a acompañar a toda la familia. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias, te agradecemos como siempre, gracias, Javier, y nos volvemos a encontrar en una próxima edición. Bueno, vamos a ir al corte porque tenemos mucho más, Alejandra. Luego de la pausa vamos a volver con un sociólogo que nos va a hablar
acerca del voluntariado y de la solidaridad en tiempos de crisis. Una de las cosas positivas, amigos televidentes, que se ha visto en esta situación de pandemia mundial es la solidaridad, Alejandra, ¿no? Muchos grupos de jóvenes de todas las edades han dado la mano, se han puesto esta situación como un reto, ¿no? Y independientemente del riesgo que significa enfrentar y ayudar a las demás personas vulnerables, pues han dejado eso de lado, han dejado el riesgo y han puesto de sí para dar lo mejor, ¿no? Lo que tienen a su alcance. Así es, además que ese tipo de acciones nos ayudan a sentirnos más felices. Se ha encontrado Exacto. que una de las claves de la felicidad está en dar. Sí. No es como nuestra vida, no puede estar aislada del contacto humano, y el contacto humano no me refiero físico, ¿verdad? También es la acción de dar. Sobre ese tema vamos a ampliar en breve, Alejandra, amigos televidentes. Por el momento tenemos un enlace con nuestro compañero Alex Vigo desde Moquegua, porque ahí está el ministro de Salud, Víctor Zamora, inspeccionando el Hospital Regional de Moquegua. Adelante, Alex. Quien los lleve. Así es, efectivamente, Renzo. El ministro de Salud ha llegado con el titular de Defensa, Walter Martos, al Hospital Regional de Moquegua. En estos momentos se vienen reuniendo, mientras ha hecho un breve recorrido por las distintas instalaciones del Hospital Regional. En estos momentos viene haciendo trabajos de coordinación, tanto con el gobernador regional, Zenón Cuevas, gobernador regional de Moquegua, y también las autoridades de este hospital. Importante precisar que se ha desarrollado hace unos minutos una reunión de trabajo con la participación del presidente de la República, Martín Vizcarra, en la sede del gobierno regional. Se ha analizado la situación de la región Moquegua frente al coronavirus. A la fecha, 41 personas infectadas en esta región, 20 se encuentran en la provincia de Hilo, 20 en Mariscal Sánchez Cerro y un infectado en la provincia de Domingo Nieto. Es la información que se ha dado. El presidente de la República, junto a los dos ministros de Estado, tanto el titular de Salud como de Defensa, han llegado a esta región trayendo pruebas rápidas, pero también para hacer un trabajo de coordinación sobre la labor que se va a desarrollar aquí, teniendo en cuenta que hace solo un día ya se ha instalado el comando COVID-19 en esta región. Se ha dado a conocer entonces de que se necesita un solo equipo para comandar toda la estrategia para enfrentar al COVID-19, y este equipo está encabezado por las autoridades que forman parte de este comando COVID-19, que integran representantes de distintos sectores, tanto en salud, ejecutivo, también el MINSA. También hay buena parte de participación de instituciones privadas, así como las autoridades regionales y autoridades locales, entonces, para la toma de decisiones. Vamos a escuchar parte del diálogo que viene sosteniendo en estos momentos los ministros con las autoridades. Se inicia nuevamente un recorrido por otro ambiente de este hospital regional. Indicar que se ha dado cuenta que a la fecha se contaban con 1.400 pruebas rápidas en esta región, pero el presidente de la República con los ministros han llegado con 900 pruebas rápidas adicionales para poder continuar con las labores de enfrentar esta amenaza. Muy importante también las recomendaciones que se han hecho a toda la ciudadanía, a los ciudadanos de la región Moquegua,
que todos los esfuerzos que se vienen poniendo para poder enfrentar a esta pandemia, no puede haber un avance positivo si es que la ciudadanía no pone de su parte en el cumplimiento de las medidas de restricción, así como la distancia social. Escuchemos al ministro. Tenemos que distanciar. Alguien está contaminado, todos nos Lo importante señala entonces que es muy vital que todo el personal, el público en general, incluso los periodistas, tomen la distancia social. Antes de ingresar a los ambientes del hospital se ha procedido con el respectivo triaje, desinfección, provistos de lo que es gel antibacterial, y también el tema de el calzado de las personas que han ingresado a este hospital han sido desinfectados antes de poder recorrer los diferentes ambientes de este hospital regional. Parte del trabajo entonces que se viene desarrollando aquí en la región Moquegua desde tempranas horas, la presencia del presidente de la República, quien ha llegado con los ministros Víctor Zamora, ministro de Salud, Walter Martos, ministro de Defensa. Ha señalado que en esta situación que atraviesa el país no hay distinción si uno pertenece a Salud, si uno pertenece al MINSA, si uno pertenece a las Fuerzas Armadas. Aquí se está priorizando la salud de las personas, por ello no va a haber distinción al momento de derivar a un paciente hacia la cama respectiva en una institución o establecimiento de salud. Aquí lo que prima es la seguridad de las personas y de los pacientes. Entonces, es lo que se ha dado cuenta en esta visita que vienen desarrollando los ministros, también el presidente de la República. Parte de lo que viene ocurriendo aquí desde Moquegua, colegas, nosotros vamos a continuar con el recorrido tanto de nuestras autoridades que están presentes en esta zona sur del país, y estaremos ahondando más adelante en un próximo despacho en vivo. Adelante con más detalles, colegas en estudios. Muchas gracias, Alex, por la información. Es una actividad en la cual está el ministro de Salud. Hay que precisar que más temprano estuvo el presidente de la República junto con el gobernador regional de Moquegua, una actividad que está desde muy temprano ya, ¿no? Así es. Bueno, vamos a volver con las actividades del presidente en nuestros espacios de noticias. Más adelante tenemos ahora una entrevista para precisamente hablar de voluntariado. Así es, lo que estábamos ya adelantando hace algunos minutos, este sentimiento de generar estas iniciativas de voluntariado para ayudar a la gente más vulnerable, a la población más vulnerable que la necesita. Estaba leyendo alguna información de medios de Europa, básicamente, y en la cual en Italia, por ejemplo, se habían formado brigadas de jóvenes para ayudar a los adultos mayores, brindarle, por ejemplo, atención médica. Ellos necesitan, por ejemplo, tener un espacio durante el día para caminar, ¿no? Y no tienen los cuidadores especializados que habitualmente lo tienen. Entonces, los jóvenes organizados están haciendo estas tareas. Así es, y qué importante poder extender una mano para ayudar a cortar esas brechas sociales, además que se viven en nuestro país, por ejemplo, mediante educación virtual. Vamos a hablar con Santiago Cambero, eres sociólogo y nos puede dar un mejor panorama, está desde España, para que nos comente qué iniciativas se han hecho que pueden contribuir en este sentido. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Santiago? Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Bueno, ¿cómo se ha apreciado desde, por ejemplo, España, donde estás conectado, este espíritu por el voluntariado? Bueno, la verdad es que la situación de crisis sanitaria en España, y creo que en muchos países, sin duda alguna también Perú, ha generado un movimiento de ciudadanía muy solidaria que está dispuesta a hacer lo mejor posible para todo su vecindario, y eso se está observando día a día en el sentido de que cada vez hay más personas que están llamando a las entidades sociales no lucrativas para ofrecer, como digo, su tiempo, su conocimiento, su expertise en favor de la comunidad.
Y de alguna manera se está demostrando también que ese movimiento ciudadano solidario, canalizado a través del voluntariado, como pasa en el caso de España, se está dando un fenómeno muy interesante, y es que, bueno, personas jóvenes están haciendo un voluntariado en favor de personas de edades avanzadas, y también adultos mayores que se encuentran en buena situación y en buena capacidad, también están haciendo cosas en favor de los niños y las niñas. Y eso, como digo, demuestra la práctica de la solidaridad intergeneracional, que ahora mismo está siendo un elemento vital para, como digo, mantener el estado de ánimo en este estado de alarma en España. No, y además que está cortando brechas, ¿no? Porque solíamos pensar que se había perdido la conexión entre los adultos mayores y los jóvenes, ¿no? Que cada vez había un vacío más grande entre ellos, que imposibilitaba que se comuniquen, pero parece que eso está dando nuevas oportunidades para conectarnos. Sin duda alguna, siempre hay que sacar de toda crisis una lección que tenemos que aprender, y en este caso, sin duda alguna, sería ese intercambio entre personas de distintas edades en torno a distintos espacios que, como digo, están practicando la solidaridad intergeneracional. Sin duda alguna, hay que recordar que en el caso de España hay 2 millones de personas mayores que viven solas y que, lamentándolo mucho en estas condiciones, tienen que sobrevivir en las mejores condiciones posibles. Y gracias a la mano amiga, al corazón de tantas personas y de tantos jóvenes, esas personas pues pueden llevar el día de la mejor manera posible, o bien a través de un acompañamiento telefónico, o bien a través de una tableta que te permite estar en contacto con tu familia. En definitiva, estamos viendo muchas experiencias. Y de hecho, tengo que reconocer que en Perú hay una organización que recientemente he conocido, Nietos Itinerantes, que está haciendo también un acompañamiento telefónico muy importante a tantos y tantos adultos mayores en Perú. La vez pasada estaba leyendo un artículo que señalaba que esta situación de emergencia, esta pandemia, estaba evidenciando en la gente el ejercicio real de la ciudadanía, ¿no? Estaba exigiendo sus derechos como ciudadano, como por ejemplo exigir la distancia social. El voluntariado también es una especie de ejercicio evidente de la ciudadanía. ¿Cómo estás apreciando esto, Santiago, en España, en Europa? Pues evidentemente, como decía anteriormente, el voluntariado se ha convertido en la máxima expresión de ciudadanía y es una forma de reforzar nuestras democracias y nuestras sociedades y el bienestar. Y sobre todo teniendo en cuenta que hasta ahora siempre ha habido una relación intergeneracional de mayores hacia jóvenes, y se está demostrando que los jóvenes también tienen mucho que aportar a los mayores. Y como decía, esa solidaridad intergeneracional está frenando todo ese tipo de actitudes edadistas que discriminan por la edad, que eso también es un fenómeno que lamentablemente estamos viendo en nuestros países, sobre todo en Europa. Así es, y mencionaste una iniciativa peruana. Cuéntanos un poquito más de esa iniciativa que precisamente busca eso, quebrar esas brechas generacionales, y cómo podríamos tal vez sumarnos desde casa. Sí, estaba señalando, Santiago, esta posibilidad que genera el voluntariado de ejercer realmente los derechos ciudadanos, ¿no? Los jóvenes organizados tienen más conciencia de lo que ocurre en la realidad. Ya estamos enganchados nuevamente con Santiago, y justamente, Santiago, Alejandra te preguntaba sobre estas iniciativas que tú apreciabas en el Perú, por ejemplo, para llevar a cabo esta relación, ¿no?, con los adultos mayores, por ejemplo. Sí, ponía de manifiesto que dentro del programa del Bicentenario que el gobierno de Perú está llevando a cabo, está intentando fomentar este tipo de conductas prosociales, y hace 2 semanas tuve la oportunidad, a través de un diálogo digital, de conocer a los voluntarios y voluntarias que forman parte de Nietos Itinerantes, que, como decía, están haciendo un acompañamiento telefónico a tantos adultos mayores que se encuentran aislados en sus domicilios en el Perú, y además también estaban dando información y asesoramiento jurídico para saber cómo tenían que solicitar el bono de los 380 soles. Y eso, como digo, demuestra de alguna manera que esa solidaridad intergeneracional, como decía anteriormente, frena cualquier tipo de práctica social que discrimine por la edad. Por eso digo que más que nunca esta crisis está siendo un verdadero aprendizaje vital para que tengamos conocimiento de qué es el ciclo de vida que imbuye a todas las personas.
bueno, vamos a hacer, me parece, ahora una pausa, pero te pedimos, por favor, que nos acompañes, que te quedes con nosotros. Sí, por favor. Porque queremos hablar de la posibilidad, del beneficio que puede traer para nosotros en nuestro estado de ánimo participar de voluntariado. Regresamos luego, Santiago, de la pausa. Muy bien, os espero. Gracias. Al programa y seguimos conectados con Santiago desde Madrid, España. Él nos hablaba de este proyecto entre Perú y España relacionado sobre todo al voluntariado, el tema que estaba comentando. Santiago, si nos puedes ampliar sobre esto. Sí, sí. Mira, gracias a los contactos que yo tengo en Perú, gente a la que le tengo muchísima estima y mucho cariño, en las 2 últimas semanas hemos organizado diálogos digitales sobre la solidaridad intergeneracional y el voluntariado. Y eso nos ha permitido conocer a tantas y tantas personas que en el Perú y en España están haciendo ese voluntariado en favor de otras generaciones. Como decía anteriormente, una forma de expresión, digamos, de democracia, de participación social, de altruismo, de humanismo, solidarios entre las personas. Y justamente el próximo día 29 de abril se celebra el Día de la Solidaridad Intergeneracional. Y entre Perú y España, hemos organizado para el día 25 de abril, el próximo sábado, un foro digital por la solidaridad intergeneracional, en la que van a participar expertos tanto de Perú como de España, en el que vamos a tratar temas que tienen que ver con la ciudadanía senior, que tienen que ver con la huella generacional, que tienen que ver con el voluntariado, que tienen que ver con la participación de los adultos mayores. En definitiva, vamos a invitar a todas las personas que quieran, de manera, como digo, gratis, a través de una consultora peruana, Cacian Consultores, que, como digo, ha tenido la genial idea de unir en ese evento, como digo, a expertos de España y expertos de Perú, para que podamos dialogar y podamos, de alguna manera, también, ¿por qué no?, manifestarnos en favor de esa solidaridad intergeneracional con motivo de ese día que se celebra el próximo 29 de abril a nivel internacional. Bueno, qué importante iniciativa, que además es gratuita porque en nuestro país la población es mayoritariamente joven, entonces muchas veces nos olvidamos de todos los adultos mayores que nos necesitan y necesitan en estos momentos nuestro apoyo y nuestra ayuda. ¿Quién puede participar? Sé que está abierto a todo el mundo, pero, por ejemplo, ¿quién podría estar mucho más interesado? Tal vez alguien que quiera ayudar y no sepa cómo y quiera buscar nuevas maneras. Principalmente está dirigido a aquellas personas que ya han dado el paso para ejercer como voluntarios y voluntarias en distintas organizaciones, como comentaba anteriormente. Por supuesto, a todas las personas que están en el ámbito de la gerontología, de la geriatría, de la psicología, de la pedagogía o del trabajo social, que trabajan con personas mayores y grupos de jóvenes, y por supuesto a cualquier persona interesada, tanto de España como de Perú, que, como digo, quieran compartir este tipo de reflexiones con expertos de alta calidad y prestigio, tanto en Perú como en España. Creo que es una oportunidad muy buena para, como digo, más que nunca, enlazar estos lazos de unión que siempre nos han unido al pueblo peruano y pueblo español, y más en este momento de confinamiento en nuestros hogares. Santiago, ¿cómo se pueden conectar las personas que están interesadas en general? ¿A través de qué plataforma? Si nos puedes dar más información, porque seguramente muchos televidentes ya están tomando nota para este fin de semana. Bueno, como acabo de decir, hay una consultora peruana de reciente creación que se llama Cacian Consultores, a la que uno puede acceder a través de su página web o de sus redes sociales y rápidamente ver el formulario que debe de cumplir para poder participar de manera gratuita. Y en cualquier caso también a través de mis perfiles en redes sociales con mi nombre, Santiago Cambero Rivero, en Facebook y en Twitter, perfectamente a partir de hoy voy a subir esa información para que cualquier persona, como digo, pueda inscribirse de manera libre y gratuitamente. Claro, excelente. Y bueno, una recomendación final, ¿no? ¿Qué beneficios personales a nuestra vida trae hacer voluntariado? Brevemente. Para los que llevamos muchos años practicando el voluntariado, quiero decir que lo más importante es el bienestar emocional de saber que estás haciendo algo de manera altruista y solidaria en favor de otras personas, empoderándolas al igual que tú te empoderas como voluntario. Creo que esa es la mejor lección, como digo,
para animar a que toda la gente pueda practicar el voluntariado y que nadie se quede atrás. Todos podemos superar esta pandemia. Así es, ¿no? Es simplemente ponerle ganas, es dar un poquito más de lo que habitualmente damos, ¿no? Porque esta situación, y ya lo hemos conversado en otra edición, Santiago, pues nos pone a prueba en todos los sentidos, ¿no? Y el voluntariado es una manera de ponernos a prueba. Así es. Sin duda alguna. Sin duda alguna es una forma de transformar la sociedad desde la base social y sobre todo desde el convencimiento de que uno puede hacer algo en favor de otras personas, como digo, de manera solidaria, de manera altruista, de una forma organizada y comprometida en tantas y tantas organizaciones sociales no lucrativas que seguramente están en estos momentos escuchándonos y que están dispuestas en Perú a recibir a esas personas con los brazos tendidos. Así es, muchísimas gracias por este enlace, Santiago Campero, sociólogo y gerontólogo social, ¿no? Ha dedicado su vida a tratar de conectar adultos mayores con otras personas, y hay una conexión muy especial que se hace cuando un enfoque distinto e interesante, ¿no? Que hay que tomarlo en cuenta y hay que ponerlo en práctica aquí en nuestro país. Bueno, esto ha sido todo por hoy, Alejandra, amigos televidentes. Nos volvemos a conectar mañana a las 11 de la mañana en punto. Así es, y la repetición es hoy a las 11 de la noche. Pero tenemos que dar paso a nuestra compañera María de Jesús González, que ya está lista y preparada para hacer el resumen noticioso. ¿Cómo está?